sí. Bueno, como les habíamos anunciado desde el principio, vamos a hablar de temas súper interesantes de sexualidad y embarazo en los adolescentes. Nos hemos referido, como decía Lina Moreno, a las niñas, no hemos hablado de los niños. Está bien, ellos no son los que quedan en embarazo, pero también es una situación traumática y también de gran responsabilidad para ellos. Ya está con nosotros el doctor Wilson Múnera, ya está muy acomodadito, doctor. Por fin me acomodé. Sí, señor. No, pero ya está como en el sofá. Así está perfecto. Listo. Bueno, doctor, es un tema muy delicado, como lo veníamos mencionando, y de una vez invitamos a nuestros televidentes que marquen el 265-7757 para que participen con nosotros. Hagamos un recorderis pequeñito, un recuento de lo que habíamos tratado la semana anterior. Como recorderis, pues empecemos definir la adolescencia hasta los 10, de los 12, 10, 12 hacia los 19, 20 años, según pues diferentes. La OMS lo define como adolescencia temprana de los 10 a los 14 y adolescencia tardía de los 14 a los 20 años. La importancia que tiene el tema, ya que hay más de 20 millones de habitantes en el mundo que son adolescentes y son menores de 20 años, ¿cierto? Y que casi todos se manejan con unos porcentajes muy altos. Por ejemplo, la tasa activa sexual de los adolescentes aproximadamente está en un 45 o un 50%. Sí. Y de aquellos que tienen un embarazo en adolescentes, el embarazo en el adolescente presenta aproximadamente en un 45% de aquellos sin ser un embarazo planeado, ¿cierto? Entonces es como lo importante de esto. Habíamos tocado el tema con respecto a las principales causas. Dentro de eso habíamos identificado algunas, como el inicio temprano de las relaciones sexuales. También hablamos de que se encontraba muy asociado con el nivel educativo. A menor nivel educativo encontramos unas mayores tasas de inicio temprano de relaciones sexuales y también de embarazos no deseados. Ya. La menarca temprana, es decir, el desarrollo temprano de los caracteres sexuales secundarios se viene presentando cada vez en forma más precoz. Entonces nuestras madres y nuestras abuelas generalmente empezaban a menstruar y sus cambios de sus caracteres sexuales secundarios que vienen aunados y sumados a los cambios hormonales que están presentando. Entonces, y si presentan esos cambios hormonales, van a aumentar el deseo, ¿cierto? Y toda la curiosidad sexual. Entonces, generalmente eran entre 14 y 15 años y ahora encontramos niñas de 10, 11, 12 años menstruando y con todos sus cambios y su inicio de su desarrollo sexual en forma mucho más precoz. Ya. Esos serían como los temas más importantes, como para tener una idea pues, de lo que habíamos hablado hasta el momento, sí. ¿Cierto? Ya, mirar a ver qué. No, los niños, doctor, los adolescentes, los hombres. Sí. Yo me siento muy afectada en el tema. Porque igual, no, es en serio. Mira que uno habla mucho con los hijos acerca de la sexualidad. Mira, mi amor, cuídate, el uso del preservativo. Obviamente uno tiene que ir evolucionando también, uno no puede pretender que sea como antes y que el hijo llegue al matrimonio virgen, eso ya no es posible, pero sí es posible que ellos tengan una vida sexual sana, claro, que uno los vaya guiando y uno pues como puede les va diciendo. Entonces uno a veces piensa, bueno, mi hijo ya es consciente, ya... Uno a veces dice, en el mercado comprarle los condones y hasta ahí llegó la responsabilidad. Es cierto, les hablo porque yo estoy en esa situación. Bueno, hay que comprarle los condoncitos a los muchachitos. Pero hasta ahí no llega la responsabilidad. El asunto es que existen diferentes métodos o mecanismos que se han buscado por todas y en todas partes del mundo tratando de disminuir la tasa del embarazo en las adolescentes. Sí. Y no se ha demostrado todavía alguna efectiva, ¿cierto? Yo pienso que es un complemento de muchas cosas. Algunos abogan por la abstinencia y la postergación de las relaciones sexuales, pero se ha demostrado que este método solo no logra cubrir ni logra hacer que se disminuya la incidencia del embarazo y mucho menos el inicio pues, de las relaciones sexuales. Entonces, yo creo que es un complemento de muchas cosas. Empieza la educación sexual, la educación, el nivel de escolaridad también debe aumentar cada vez más. Sí. Esto ya incluye pues, programas de gobierno donde tengan que mejores garantías y oportunidades para los adolescentes, que las universidades vayan a estos sitios marginados, sobre todo las zonas marginadas, las bibliotecas, como de pronto estuvieron las anteriores administraciones de nuestro departamento, ¿cierto? Entonces todo eso le da dando como oportunidad de estudio y educación. Segundo, que en los programas educativos se traten los temas de toda esa parte de educación sexual,
Generalmente se ha limitado mucho como solo a la parte del anticonceptivo y la enfermedad de transmisión sexual. Sí. Entonces, como decimos, la educación del terrorismo y el no, ¿cierto? Y esta tampoco sigue demostrando, pues porque no se educa en responsabilidad, ni mucho menos y tampoco es una educación formativa. Entonces, solo es no haga o cuídese. Y en este cuídese, no sé si comprar los condones, pero no tú los compras alguna vez. Ojo, pues, tiene que cuidarse, pero no. Yo sí soy consciente de que es mejor comprar los condones que después comprar pañales y leches y tetero. Entonces, la educación va incluida como con esto. Dentro de las falencias que se notan en la educación de los adolescentes están, pues, desconocen mucho sobre los métodos anticonceptivos, desconocen mucho sobre la función sexual y reproductiva. Las preguntas que obtienen y encuentro en mi página son, pues, son preguntas muy simples, pero a su vez demuestran, es la ignorancia en cómo se puede producir un embarazo, de si no saben cómo se produce, mucho menos cómo lo van a evitar. El no tener el acceso a los centros de salud, no tener el acceso a los métodos anticonceptivos, ¿cierto? Todo esto hace parte. También es importante tener en cuenta dentro de la educación es la autonomía, la formación en autonomía, en que ellos sean capaces de decidir en qué momento desean o no tener una relación sexual, en que sepan diferenciar qué es riesgoso o no para ellos, en que obtengan o se preparen o se eduquen y se estimule mucho lo que es crear unos proyectos de vida del adolescente, que se vayan proyectando hacia su futuro, qué es lo que van a hacer. Cuando uno encuentra a las adolescentes embarazadas y todo su contorno, encuentra muchas, tanto la mamá, la abuela y todas son felices, matadas, y uno mira, tiene 14, 13 añitos y todas es como una fiesta, porque probablemente la mamá también se embarazó a los 15, la abuelita también a los 15, la hermanita a los 15, y se vuelve como el proyecto de 10, tener un hijo, tener marido, y ya, ¿cierto? Y no. Pero doctor, a diferencia cuando pasaban nuestras abuelitas, nuestra mamá, o en el tiempo de antes, que uno dice, bueno, están jugando a las muñecas, están jugando al papá y a la mamá, y ya en este momento no, hay demasiada información. Está el internet, la televisión, todas, mejor dicho, comunicación hay por todos lados, información hay por todos lados. Entonces, en esta época ya decir que estaba jugando al papá y a la mamá y era desinformación, no es. Pero es que hay algo, y yo quiero hacer una anotación ahí, doctor. Lo que pasa es que, como dice Cecilia, es muy cierto, o sea, hay información por todas partes, por todos los medios, se encuentra cantidades, informaciones adecuadas, inadecuadas, de manera didáctica, de manera no tan didáctica, y lo que pasa es que también hay que tener educación a nivel de familia, a nivel de los papás, porque es que no es simplemente quedó en embarazo y el colmo no es posible, mejor dicho, se arma el despelote del mundo, se arma el problema más grande, pero es que no es eso, o sea, y tenía toda la información en internet los papás, también en los medios de comunicación, pero lo dejan como que eso es para otras personas o solamente para los adolescentes, para que sepa mi hijo cómo se cuide o mi hija cómo se cuida, pero como que si los papás fueran un público aparte. Y no hay bueno, existe todavía y sigue existiendo, por ejemplo, algo con esto, es el temor también de algunos padres de educar a sus hijos, sobre todo... Como un tabú. El tabú y el temor a pensar de que si les enseño sobre planificación o anticoncepción, voy a incitarlos a la promiscuidad o a incitarlos a eso. Es como si los jóvenes no les habláramos de que hay drogas, de que está la marihuana, que está la cocaína, porque lo vamos a inducir a que fumen, ¿cierto? Independiente de que hablemos o no hablemos con ellos van a buscar la oportunidad para tener sus relaciones sexuales, independiente de que cohibamos, prohibamos, hagamos muchos mecanismos para tratar de evitar y de cohibir, que es imposible. Siempre van a buscar y van a encontrar la oportunidad de tener relaciones sexuales. Lo importante es formar, ¿hasta cuándo? Formar en autonomía, como les mencionaba anteriormente, que tengan capacidad de discernir, capacidad de decir no, capacidad de decir sí, capacidad de abstenerse o no por su propia voluntad, más no por una imposición, ¿cierto? Como que vayan mirando toda esta parte, la parte de formación de valores. En cuanto a la educación, por ejemplo, en adolescentes, es verdad, generalmente se encamina mucho también como a la mujer, es como también el valor y los valores a nivel de los jóvenes y lo de los hombres, que viene desde la familia, pero tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos pasan también mucho tiempo en el colegio, es decir, el 70% del tiempo están en las escuelas y en los colegios, y en muchos de ellos no se imparten clases de educación sexual, pues ni de lo más elemental ni de lo más básico, no se imparten clases sobre... Recuerdo una anécdota que leí en un artículo y mencionaba que el padre le preguntaba al hijo que qué tuvo, y no, estuve en clase de sexo. Primero nos habló el cura y nos dijo por qué no debíamos. Luego nos habló el médico y nos dijo cómo no debíamos. Y después nos dijo el director
donde no debíamos, pero en ninguna parte se menciona es, ¿cierto? Es como la sexualidad tiene diferentes, además de educar en anticoncepción, en toda la función reproductiva, en todos estos valores, hay que ver también, bueno, cómo disfrutar de una sexualidad responsable y cómo vivirla, ¿cierto? Y no solo para esa adolescencia, sino para la vida en adelante, porque es que cuando, después de que pasamos del colegio, en alguna otra oportunidad tenemos para hablar sobre sexualidad y sobre esto. Entonces, y también hay que dejar atrás un poquito el tema del machismo, en el sentido de que cuando son hombres, entonces uno dice, bueno, mi hijo no tiene el riesgo, de quedar en embarazo. Sí. Entonces, como es hombre, no queda en embarazo, entonces no me preocupo. Pero resulta que sí tenemos responsabilidad. Claro, hay una responsabilidad muy grande, así como le vamos a poner pausa a Ceci, porque la responsabilidad la tenemos con Ana María también, que nos está esperando en la línea. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Ana, aprovecha a nuestro especialista en el día de hoy y haré la pregunta que quieras. A ver, realmente más que para hacer una pregunta, es como un aporte. Claro que sí. Sí, porque todo lo que han dicho me parece muy cierto, pero hay veces hay que cambiar de táctica, porque tuve la experiencia en un colegio acá de Medellín que llegaron a dar una charla de sexualidad y lo que llegaron fue repartiendo de a 2 condones por muchacho. Sí. A una niña le dan 2 condones, al niño también. O sea, ¿por qué no inculcar más los valores? Sí, ámense su cuerpo, quiéranse en ustedes, porque no solamente lo de un embarazo, lo que significa un hijo a los 13, 14 años, sino con la clase de personas que están teniendo su hijo. Sí. Son muchachos de bandas, son muchachos, como uno dice vulgarmente, calientes, sí, entonces como mirar eso, porque de pronto hace muchos años se veía, pero igual era como la responsabilidad de ambos. No, ya ahora la niña tiene el niño a los 14 años, pero se va de rumba cada 8 días porque las abuelas le cuidan los hijos para la rumba, para que ya le vayan para la rumba. Sí. Entonces, ¿cómo de pronto hacer esto que de los colegios mismos se haga una táctica diferente? Pues, hacer una táctica diferente para que funcione, porque ya vimos que los niños con tanta información ahora no están funcionando, porque saben más que uno. Sí, es verdad. Muchas gracias, sí, algo de bueno de aporte, y a ustedes muchas gracias por el programa. Ana, mil gracias por estar conectada con nosotros y muy interesante tu aporte, y la verdad es que sí vale la pena lo que estábamos hablando, que sea un trabajo que se complemente el de la educación y el de la casa, y que sea una formación en valores. Bueno, pero yo tengo, a raíz de lo que, perdón doctor, a raíz de lo que dice Ana María, yo tengo una pregunta. Que le entreguen los condones y tener los 2 condones en la billetera incita más a buscar cómo me los gasto. ¿Esos 2 condones los tengo que gastar o sencillamente es concientizar de que no los voy a gastar? Lo que pasa es que es lo que estamos hablando, el tema que estamos tocando, es decir, muchas veces tengan el condón, entonces ya dimos charla de sexualidad y ese no es el punto, ¿cierto? Yo creo que son programas bien diseñados, bien elaborados, donde empecemos desde un principio con todas estas cosas. Entonces sí, vamos a hablar de dónde no debemos, dónde no podemos y por qué no lo debemos, pero con todo en continuo, valores, anticoncepción, reproducción, es decir, que se reciban en forma consistente y continua este tipo de educación. Generalmente son como temporadas donde llegan, dan una charla una vez al año, si mucho, y no se vuelve a ver. O dan algo referente solo a los métodos de evitar las infecciones de transmisión sexual. Esto hace parte de lo que se puede, las dificultades y los problemas que pueden enfrentar los adolescentes cuando inician sus relaciones sexuales. Pero es todo, entonces... brindar las otras oportunidades que tienen las manifestaciones sexuales, que no solo tienen que ver o están relacionadas con la genitalidad o con el coito, como son las caricias, los besos, que existen diferentes maneras de expresar nuestra sexualidad y que no tienen que ser siempre ligadas a la genitalidad. La misma masturbación, ¿cierto? Puede ser, es un mecanismo que nos permite liberar una tensión, y esa tensión de pronto evitará que esa joven adolescente busque una relación coital y de pronto se pueda contener un poco más. Pero también muchas veces le estamos limitando incluso hasta esa intimidad en la familia. Si se demora en el baño, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué demora tanto? Y toque la puerta. ¿Y usted qué está haciendo en la pieza sola? Es decir, hay que respetar como ciertos espacios. Hay que regular la internet. Entonces la internet nos permite, nos da información, pero así como decía Lina, hay información y desinformación. Y dentro de eso hay que regular. Es absurdo considerar que vamos a frenar todo. No, hay café, está la amiguita, está el colegio, y en cualquier parte pueden tener acceso a ella. Pongan una clave, ella le inventan 4 claves para
desbloquear la tuya, pero uno sí puede regular, es decir, es como aflojar un poquito, apretar un poquito e ir jugando. Sí, vio. Herramienta. Yo no pude bloquear el computador mío y... Exactamente, y el doctor ya nos dijo cómo, doctor, la verdad es que el tiempo se nos acaba, pues mejor dicho, ya se nos acabó. Las preguntas son muchas, Ceci, las inquietudes son muchas, porque la verdad que este tema tiene mucha tela, tiene tanto de ancho como de largo, como decimos aquí, Hay y la verdad es metros que... por cortar todavía. Sí, pero cantidades, y yo pienso que, pues, son muchas las inquietudes con las que las televidentes quedaron. De todas maneras, por hoy, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Lina. Recordemos a los televidentes, Ceci, que al final en los agradecimientos aparecen los teléfonos del doctor Wilson Múnera, y dejamos el tema abierto o no. Dejemos el tema abierto y vamos a invitarlos para que nos escriban a nuestro correo bellezaconestilo@cosmovisión.tv. Y antes de irnos, Linita, yo sí te quiero preguntar, ¿qué te activa? Ay, a mí me activa salir de compras, comprar accesorios, a mí me activa ir a restaurantes, me activa ir a centros comerciales, me activa ir a dar la vuelta a Oriente, me activa estar con mis amigos, con las personas que más quiero. Mejor dicho, a mí me activa absolutamente todo. A mí me activa también muchísimo hacer ejercicio, Sí. Me encanta, la piscina, el turquito, el jacuzzi, la vida buena. Delicioso. Descansito. Sí, y ¿sabe qué es lo mejor? Que próximamente en las noches del canal Cosmovisión, pues vamos a tener mucha actividad. Las noches del canal Cosmovisión te activan. Vámonos a un corte de comerciales y ya volvemos.